Mi nombre es Jimena, y nunca creí demasiado en historias sobrenaturales, pero lo que me ocurrió en Puerto Vallarta cambió eso. Caminaba por el mercado municipal, rodeada de puestos de frutas, inciensos y artesanías coloridas, cuando una máscara antigua llamó mi atención. Era de madera oscura, con detalles desgastados, y parecía tener siglos de historia. Una anciana apareció de repente y me insistió para que la llevara, diciendo que debía volver al mar. Me pareció extraño, pero la curiosidad pudo más y acepté. Pregunté el precio, esperando que fuera alto, pero ella sonrió de manera enigmática. Me ofreció la máscara por mucho menos de lo que valía. La guardé en mi bolso y sentí un escalofrío, intentando convencerme de que solo eran nervios. Salí del mercado y regresé al apartamento donde me hospedaba, con una sensación de inquietud que no lograba explicar. El camino fue tranquilo, pero mi corazón se aceleraba cada vez que miraba el bolso. Esa noche, percibí un olor extraño en la habitación, una mezcla de sal y pescado que parecía venir de la nada. Miré el bolso y noté humedad. Saqué la máscara y parecía haberse movido sola. Mi corazón se disparó e intenté racionalizar, pensando que era solo cansancio. La puse en el estante y me acosté, pero el olor no desapareció. La noche fue larga y la sensación de ser observada no me dejó dormir. Al día siguiente, el olor volvió y me causó náuseas. La máscara parecía vigilarme, cambiando de lugar sin explicación. Me duché y, para mi sorpresa, estaba mojada, goteando agua. Traté de pensar en humedad o en alguna broma de alguien, pero nada tenía sentido. El miedo empezó a crecer, haciendo que cada movimiento fuera cuidadoso. Comencé a sentir que la máscara no era solo un objeto antiguo, sino algo con voluntad propia. Decidí devolver la máscara al mercado, pero nadie recordaba a la mujer que me la vendió. Pregunté a varios vendedores, describiendo el objeto, y todos negaron haberla visto. Volví al apartamento y encontré la máscara en medio de la sala, mirando hacia la puerta. Sentí un frío en la espalda e intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observada era intensa. Comprendí que no sería tan fácil deshacerme de ella. En los días siguientes, empecé a sentir debilidad y una leve fiebre. Comer se volvió difícil y mi cuerpo reaccionaba de forma exagerada ante cualquier esfuerzo. Las noches eran largas e incómodas, y la sensación de presencia no me dejaba en paz. Cada vez que el aire se volvía más húmedo, percibía el fuerte olor a mar. Era una experiencia física que no dependía de la imaginación. Una madrugada desperté sintiendo presión en el pecho y una brisa helada. La máscara estaba en el suelo y gotas de agua caían de su barbilla de madera. Intenté gritar, pero no pude. Respiré hondo y permanecí inmóvil, sintiendo algo invisible a mi alrededor. Fue la primera vez que comprendí que la máscara no solo se movía, sino que alteraba el ambiente a su alrededor de una forma inexplicable. Llamé a una amiga, contándole todo sin omitir detalles. Al principio se rió pensando que era cansancio, pero al escuchar la descripción de la humedad y del agua, guardó silencio. Intentó convencerme de que me deshiciera de la máscara, pero no pude. Era como si algo me lo impidiera físicamente. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y comprendí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Durante esa semana, mi vida se volvió casi imposible. Cada vez que salía, me sentía ansiosa, con la necesidad de mirar atrás constantemente. Cubrí la máscara con un paño, pero al regresar, estaba nuevamente mirando hacia la puerta. Tomé fotos para registrar lo que pasaba, pero todo parecía demasiado normal. La situación comenzó a afectar mi cordura. Estaba exhausta y asustada, sin saber si lo que vivía era real. Mi salud empeoró. Comer se volvió imposible, y la extraña sensación en mi cuerpo se intensificó. Las plantas se marchitaron y todo parecía drenado de energía. Cada movimiento de la máscara era calculado, deliberado, y sentía que cualquier acción podría desencadenar algo mayor. Empecé a aceptar que no estaba tratando con algo común y que la máscara tenía algún tipo de influencia sobre mí. A la mañana siguiente,
Decidí salir del apartamento por unas horas. Quería respirar aire fresco y ver gente, pero algo me acompañaba. Mientras caminaba por el malecón, sentía el aire húmedo envolviéndome, como si el mar me observara. Intenté distraer la mente, pero la sensación no desaparecía. Cuando regresé, el olor a sal era aún más fuerte, y la máscara me esperaba sobre la mesa, mirando hacia mí. Tomé una toalla y la envolví, intentando esconder su rostro. La arrojé dentro del armario, pero escuché un sonido apagado proveniente de allí, como si el agua gotease. El suelo empezó a humedecerse. Me senté en la cama y lloré exhausta, sintiendo que nada tenía sentido. Pensé en tirarla, pero algo dentro de mí temía las consecuencias. Ya no sabía si el miedo venía del objeto o de lo que podría pasar sin él. Cuando finalmente decidí deshacerme de ella, puse la máscara en una bolsa plástica y bajé hasta el malecón. El mar estaba tranquilo, casi silencioso. Esperé el momento justo y arrojé la bolsa al agua. Me quedé observando hasta que desapareció. Sentí un alivio inmediato, una ligereza que no sentía desde hacía semanas. Regresé a casa creyendo que todo había terminado. Dormí profundamente por primera vez en días, pero el alivio duró poco. Al despertar, el olor había vuelto, y en el suelo, junto a la cama, estaba la máscara. Mojada, con arena pegada a los bordes, grité y retrocedí, golpeándome el pie con la esquina de la cama. Me quedé sin aire, mirando ese objeto que, de algún modo, había regresado del mar. Por primera vez, pensé seriamente que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pasé el resto del día sin poder razonar con claridad. Dejé la máscara en el suelo, como si ignorarla fuera la única forma de mantener el control. Al caer la tarde, escuché pasos mojados que venían desde el balcón. Corrí y no había nadie, solo huellas de agua en el suelo, dirigiéndose hacia la habitación. Era imposible negar lo que estaba frente a mí. Desesperada, busqué ayuda espiritual. Fui a ver a una mujer que hacía limpiezas energéticas y defumaciones. Me escuchó en silencio y me pidió que no llevara la máscara de nuevo allí. Solo dijo: «Hay cosas que no pertenecen a la tierra». Sus palabras me dejaron en pánico. Cuando regresé al apartamento, la máscara estaba sobre la cama en el mismo lugar donde solía dormir. Después de eso, empecé a dormir en el sofá, pero el descanso era breve. Me despertaba con sonidos de agua escurriendo y con la sensación de humedad en el aire. Una mañana, noté que la punta de la sábana estaba mojada y vi gotas cayendo del techo. Solo que el techo estaba seco. Todo parecía cada vez más confuso. Me sentía atrapada dentro de algo que no comprendía. Una noche de tormenta, se fue la electricidad y la oscuridad cubrió el apartamento. El sonido de la lluvia se mezclaba con el de algo goteando cerca de la cama. Avancé a tientas hasta tocar la máscara. Estaba helada y viva, como si respirara. Corrí hasta la sala y me quedé allí, encogida, escuchando el agua golpear las ventanas y los ruidos que venían del cuarto. Cuando amaneció, el suelo estaba empapado. La máscara, una vez más, en el centro de la sala. La toqué por última vez y sentí algo palpitar bajo la madera, como si tuviera un corazón dentro. La solté y di unos pasos atrás, intentando entender qué quería de mí. Fue entonces cuando comprendí. Había regresado al mar porque yo la había traído, y ahora formaba parte de mí. Desde ese día, la presencia de la máscara dejó de ser física. El objeto desapareció, pero las señales continuaron. A veces el aire se volvía pesado. El olor a sal regresaba y aún en los días de lluvia sentía una presión extraña en el pecho. Ya no intento entenderlo. Solo convivo con ello, aceptando que quizás ciertas cosas encuentran la manera de quedarse con nosotros, incluso después de que creemos haberlas dejado atrás. En las semanas siguientes, mi rutina cambió por completo. Evitaba lugares muy húmedos y procuraba mantener el apartamento siempre ventilado. Aún así, a veces sentía el sabor del agua salada en la garganta o una humedad extraña en el aire. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, como si algo invisible aún estuviera presente. Aprendí a reconocer esas señales y a prepararme, respirando hondo y tratando de calmarme.
Salí varias veces a caminar por el malecón o por el mercado, intentando distraer la mente. Pero incluso lejos del apartamento, pequeñas brisas traían el olor a sal y pescado. Era imposible ignorarlo. La sensación de ser observada regresó varias veces, aunque no hubiera señal física de la máscara. Comprendí que su influencia no dependía de estar frente al objeto, se había vuelto parte de mi vida cotidiana. Durante algunas noches soñaba con el mar envolviéndome, con una mujer de cabello oscuro sumergida en las olas. Despertaba con la garganta seca, el corazón acelerado y la sensación de que algo invisible me tocaba. El miedo venía desde adentro, intenso, físico. Comencé a escribir todo en un diario, tratando de organizar pensamientos y sucesos, como si registrar la experiencia ayudara a separar lo real de lo imaginario. En los días de lluvia, el fenómeno se intensificaba. El aire se volvía pesado y húmedo, y el olor a pescado aparecía sin explicación. A veces sentía pequeñas gotas sobre la piel, aunque no hubiera filtraciones. Fue entonces cuando entendí que la máscara física ya no existía, pero su presencia permanecía. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente. El miedo se instalaba, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Empecé a aceptar que quizá nunca me libraría completamente de ella. No sabía si estaba viva, si era una energía retenida o algo que mi mente no comprendía. Era demasiado real para ser imaginario y estaba presente en cada detalle de mi día. La tensión constante moldeó mis hábitos. Evitaba lugares húmedos, cuidaba el contacto con el agua y el viento del mar, y siempre percibía cambios sutiles en el aire. A veces pienso en volver al mercado municipal, intentar encontrar a la mujer que me vendió la máscara. Pero hay algo dentro de mí que teme descubrirlo. Sé que algunas cosas no están hechas para ser entendidas y que forzar respuestas puede ser peligroso. Lo que aprendí es convivir con algo que no tiene explicación, algo que cambió mi vida de manera silenciosa y permanente. Han pasado meses desde que la máscara desapareció físicamente, pero su presencia continúa. El aire pesado, la sensación de humedad, el olor a pescado, son recordatorios constantes. Acepté que no puedo controlar esto y que, de cierta forma, ahora forma parte de mí. Intento mantener la calma, respirar hondo y observar con atención, siempre esperando señales, sin reaccionar impulsivamente. Algunas personas me miran raro cuando cuento mi experiencia. Ya no me importa. Sé que creerá quien quiera, pero esto es real. No hay exageración ni fantasía. Lo que viví fue intenso, físico, imposible de ignorar. A veces extraño el alivio momentáneo cuando intenté lanzarla al mar, pero sé que no habría servido. Ella continuaría conmigo, de una manera que no se explica. Aprendí a lidiar con su presencia invisible. Cuando siento el aire húmedo o el olor a pescado, respiro hondo y sigo con mi rutina. Cada señal es un recordatorio de que ciertas cosas existen fuera de nuestra comprensión. No hay violencia, pero hay poder. Y ese poder cambió mi vida. Aceptarlo fue doloroso, pero necesario para no enloquecer por completo. Hoy vivo con un recuerdo constante del mar dentro de casa. La máscara nunca más apareció, pero sé que está conmigo de alguna manera. Tal vez sea un castigo, tal vez una marca, tal vez solo un recuerdo vivo. Lo que puedo decir con certeza es que aprendí a convivir con algo que desafía toda explicación. Y así sigo en Puerto Vallarta, siempre atenta al aire húmedo, al olor del mar y a la sensación de que algunas cosas nunca nos abandonan. Mi nombre es José y soy albañil. Me contrataron para remodelar una casa antigua junto al mar en Puerto Vallarta. El dueño vivía en Estados Unidos y quería convertirla en un Airbnb. Cuando llegué, parecía un trabajo sencillo: pintar, cambiar los pisos y revisar la plomería. La casa llevaba años vacía, con un fuerte olor a moho mezclado con salitre. Noté que algunas puertas chirriaban de forma extraña, pero pensé que solo era madera vieja o el viento. Pasé el día ajustando ventanas y reparando armarios. Parecía una reforma común, sin mayores complicaciones. El segundo día,
Mientras trabajaba en la cocina, escuché pasos en el piso de arriba. Pensé que era el ingeniero, pero estaba solo. Los pasos eran lentos y firmes, como si alguien tratara de no hacer ruido. Me quedé quieto, intentando oír mejor, y pronto el sonido se detuvo. Llamé, pero nadie respondió. Respiré hondo y volví al trabajo, convenciéndome de que era solo mi imaginación o el crujido de la madera vieja. Aún así, sentí una extraña inquietud. En los días siguientes, los pasos continuaron, siempre de noche, cuando ya estaba solo. Subía a revisar y no había nada. La madera crujía de manera natural, pero el sonido parecía diferente, más pesado. Comencé a sentir que la casa observaba cada uno de mis movimientos. Intentaba relajarme en la terraza durante el día, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Era incómodo, pero necesitaba terminar el trabajo. Un día, mientras limpiaba el dormitorio principal, noté pequeñas marcas de manos en las ventanas, como si un niño hubiera presionado las palmas contra el vidrio. Pasé un trapo, limpié con cuidado, pero a la mañana siguiente reaparecieron. La explicación racional no tenía sentido y empecé a sentir miedo. La altura de las marcas indicaba a un niño pequeño. Eso me inquietó, algo que no podía ignorar. Comenté el asunto con el ingeniero, quien se rió y dijo que estaba viendo cosas, pero, bajando la voz, me contó que la casa había sido demolida años atrás y, de algún modo, volvió a aparecer en el mismo lugar. Me quedé pálido. La idea de que la casa tuviera una historia inusual me puso nervioso, aunque traté de racionalizarlo. En las semanas siguientes, noté otros detalles: objetos fuera de lugar, puertas que se abrían solas, olores extraños, el cansancio aumentaba y dormir se volvió difícil. Durante el día lograba concentrarme, pero de noche el miedo dominaba. Cada ruido parecía más intenso, cada sombra más cercana. La casa parecía viva de una forma que no lograba explicar. Un día, mientras revisaba el cableado en el piso superior, sentí algo tocarme el hombro. Me giré rápido y no había nadie. El corazón se me aceleró. Desde entonces evito subir solo. Siempre llevo herramientas grandes conmigo, pero nada de eso impidió que los pasos continuaran, ahora más frecuentes y cercanos. Cierta noche, escuché risas suaves, casi susurradas, provenientes del piso de arriba. No conseguí convencerme de que era el viento. Me quedé inmóvil, escuchando cada sonido. La sensación era que alguien me observaba, estudiando mis movimientos. Quise llamar a alguien, pero el teléfono no tenía señal. Las marcas de manos seguían apareciendo en nuevos lugares: puertas, muebles, pasamanos. Intenté fotografiarlas para tener pruebas, pero en las imágenes parecían más oscuras, casi en relieve. Una noche dejé una cámara grabando, pero los videos solo mostraban ventanas que se movían con el viento. La frustración y el miedo crecían con cada intento. Poco a poco, noté otras señales: sombras fugaces en los pasillos, puertas que se cerraban solas, olores a tierra húmeda y algo indefinible. Cada día me dejaba más tenso. Llegué al punto de evitar el piso superior, como si ignorar lo que pasaba pudiera resolverlo, pero no funcionaba. La presencia era constante, y ya no sabía si estaba seguro dentro de la misma obra. Una noche, decidí no subir al piso de arriba. Me senté en la terraza mirando el mar, intentando calmarme. Aún con el viento fuerte, escuché pasos claros recorriendo el pasillo del dormitorio principal. El estómago se me revolvió y las manos me sudaron frío. Me quedé inmóvil, deseando que fuera solo la madera crujiente, pero algo dentro de mí decía que no lo era. La casa parecía respirar conmigo, viva de una manera extraña. Al día siguiente, traté de hablar con el ingeniero nuevamente. Él evitó entrar a los cuartos del piso superior y solo comentó que los lugares antiguos guardan memorias, incluso cuando intentamos borrarlas. Eso me inquietó. Comencé a pensar que lo que estaba ocurriendo no era coincidencia. Algo permanecía allí y no quería ser visto por nadie más que por mí. Las marcas de manos seguían apareciendo,
ahora en puertas y muebles. Limpiar no servía. Siempre volvían intactas. Empecé a registrar cada aparición en un cuaderno. No quería mostrarlo a nadie, porque sabía que sonaría absurdo, pero necesitaba mantener un registro. Mi miedo aumentaba, pero también una curiosidad que me impulsaba a seguir trabajando en la casa. Un día, mientras organizaba herramientas en el depósito, escuché algo caer arriba. Subí despacio, pero no había nada fuera de lugar. El olor a tierra húmeda se intensificó como si alguien hubiera pasado por allí. Mi corazón se aceleró y bajé rápidamente. Comencé a preguntarme si debía abandonar el trabajo, pero los plazos y la necesidad del dinero me lo impedían. Decidí grabar los sonidos de la casa por la noche. Puse el teléfono en el pasillo del piso superior y lo dejé grabando mientras dormía en la sala. Por la mañana, escuché pasos lentos en el audio, aunque no había viento suficiente para justificarlos. Eso me confirmó que algo ocurría más allá de la lógica. La sensación de ser observado crecía cada día. En otra ocasión, encontré una pequeña muñeca en el dormitorio principal. Nunca la había visto antes. Parecía antigua y estaba desgastada por el tiempo. Intenté ignorarla, pero algo me lo impedía. Al día siguiente, estaba de pie, mirando hacia la puerta. Eso me perturbó profundamente, reforzando la sensación de que la casa no era solo vieja, sino consciente de alguna manera. El miedo comenzó a consumirme. Durante el día trabajaba normalmente, pero por la noche la tensión era insoportable. Cada ruido, cada sombra, cada marca de mano me recordaba que algo estaba allí. Evitaba subir, pero no podía terminar la obra sin enfrentar el piso superior. La sensación de ser observado persistía, constante e implacable. Una noche, escuché un llanto bajo proveniente del piso de arriba. No era continuo, venía en intervalos, casi como un llamado. Tomé la linterna y subí despacio. En el pasillo no había nadie, y el llanto cesó. Sentí que debía salir, pero algo parecía sujetar mis pies al suelo. La casa probaba mis límites de una manera silenciosa y opresiva. Comencé a anotar todo: pasos, marcas, objetos fuera de lugar, olores, sonidos. Cada registro me recordaba que la casa no era normal. Evitaba mirar hacia el piso de arriba, pero la curiosidad y la obligación de terminar el trabajo me obligaban a enfrentar la situación. Cada noche me dejaba más exhausto y aprensivo, y aún así debía continuar. Una mañana encontré una nueva marca de mano en el pasillo, más grande que las anteriores. Pasé la mano por la pared, buscando depresiones o irregularidades, pero no había nada. El miedo se mezclaba con la confusión. Comencé a cuestionar mi cordura y la realidad de todo aquello. Pero la necesidad de concluir la obra me mantenía allí, enfrentando lo que parecía imposible de explicar. Al final de esa semana, el ingeniero vino a inspeccionar el avance de la obra. Le conté sobre los sucesos extraños. Él evitó entrar al piso superior y solo comentó que algunos lugares guardan lo que ya ocurrió allí. Eso se quedó en mi cabeza. Parecía que sabía más de lo que quería admitir, pero no había nadie que pudiera corroborar mis experiencias. Esa noche decidí no dormir. Me senté en la sala, escuchando cada ruido de la casa. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché pasos bajando las escaleras, pesados y claros. Mi corazón se aceleró, pero no pude moverme. Parecía que medían cada uno de mis movimientos, como si la casa estuviera viva y consciente. Cuando encendí la linterna y la apunté hacia la escalera, no había nadie, solo las pequeñas marcas en el pasamanos, como si alguien hubiera bajado apoyándose en él. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Grité desesperado, y de repente todo se detuvo. Silencio absoluto. Pude abrir la puerta después de unos segundos, como si nada hubiera pasado. Pasé el resto de la noche en la playa, mirando la casa desde lejos. Al amanecer, todo parecía normal, pero el miedo no desapareció. El ingeniero solo me entregó parte del pago y sugirió que tomara unos días libres. Acepté sin discutir. No quería volver a entrar. La sensación de que algo estaba allí permanecía incluso a distancia. En los días siguientes,
No podía sacar la casa de mi cabeza. Tenía pesadillas con los pasos y las marcas de manos. Intentaba racionalizar, pero nada explicaba lo que ocurría. Puertas que se cerraban solas, llantos, objetos fuera de lugar. La tensión aumentaba con cada recuerdo. Un amigo me contó que, años atrás, una casa antigua en el mismo terreno había sido destruida por un incendio y niños murieron atrapados allí. Dijo que el terreno quedó abandonado por mucho tiempo y la casa actual habría sido reconstruida igual a la antigua. Eso me heló. Todo parecía encajar, pero de una manera que no tenía sentido. Volví a la casa una última vez para recoger mis herramientas. El aire estaba más frío y pesado. Subí despacio y vi la muñeca de nuevo, sentada sobre la cama. Juro que la había dejado en la cómoda antes de irme. La sensación de que la casa me estaba observando aumentó. Recogí mis cosas y noté algo extraño. Paredes manchadas, olor a quemado en el aire. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir, escuché un sonido agudo, como un grito infantil mezclado con viento. No miré atrás, solo salí corriendo. En la calle, miré hacia la casa. Parecía más vieja, con ventanas y techo desgastados, como si hubiera vivido décadas en segundos. La visión me dejó perplejo. El mar reflejaba la casa de forma diferente, como si fuera la versión antigua que había sido destruida. Nunca más volví a esa parte de Puerto Vallarta. Pasé meses soñando con la casa, escuchando pasos en el piso de arriba cada vez que intentaba dormir. A veces despierto con el olor a tierra húmeda o risas infantiles. En esos momentos siento como si alguien subiera las escaleras despacio, y solo puedo convencerme de que todavía hay algo allí, más allá de mi comprensión. Soy Gabriel. Me hospedé en un pequeño hotel en Puerto Vallarta mientras buscaba inspiración para pintar y ganar algo de dinero extra, ya que mi situación financiera estaba ajustada. La habitación tenía un balcón con vista al mar y durante el día todo parecía perfecto. El sol reflejándose en el agua, los barcos a lo lejos, el olor a brisa marina entrando al ambiente. Pasé la tarde pintando algunos cuadros y anotando ideas, sintiendo una tranquilidad inesperada. Pero al anochecer, el sonido de las olas comenzó a parecer diferente, casi cargado de voces indistintas. Al principio, pensé que eran solo pensamientos míos, pero pronto surgieron palabras, llamadas bajas y persistentes. Intenté ignorarlas y puse música, pero parecía que los sonidos atravesaban todo. Fue la primera vez que sentí miedo en esa habitación, algo que no esperaba estando solo. La noche pasó lentamente, y cada ola aumentaba mi ansiedad. A la mañana siguiente, miré alrededor tratando de racionalizar lo que había ocurrido. Durante la limpieza de la habitación, noté marcas de agua en el suelo, partiendo del balcón y dirigiéndose hacia la cama. Me quedé helado. No había manera de que alguien hubiera entrado. El gerente había asegurado que ese piso era inaccesible desde afuera. Examiné cada rincón sin encontrar explicación. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de una presencia invisible me tensaba. Cada paso que daba parecía resonar en la habitación silenciosa. Intenté racionalizar. Tal vez me había mojado los pies sin darme cuenta, pero la lógica parecía insuficiente ante aquello. Cada vez que miraba el balcón, sentía que algo me observaba. Mostré las marcas al gerente, quien mantuvo la calma y afirmó que era imposible que alguien hubiera accedido a la habitación. Ofreció cambiarme de apartamento, pero me negué. Quería entender lo que estaba pasando. Volví a la habitación lentamente, sintiendo cada sombra y cada movimiento del viento. Cerré el balcón y revisé el ambiente minuciosamente, pero todo parecía normal. Aún así, por la noche, volví a escuchar los susurros, esta vez claros. Mi nombre repetido, cargado de intención. Mi cuerpo temblaba y traté de convencerme de que era solo imaginación. Pero nada parecía suficiente para calmar el miedo creciente. La habitación, que antes parecía un refugio, ahora se transformaba en un espacio de tensión constante. En los días siguientes,
Intenté mantener la rutina. Pintaba durante el día, caminaba por la playa y compraba comida en los mercados cercanos. Pero cada regreso a la habitación hacía que la ansiedad reapareciera. Incluso el sonido del viento o el rumor de las olas me mantenía alerta. Por la noche, despertaba con la sensación de que alguien estaba cerca, a veces escuchando pasos ligeros, pero sin encontrar nada. Cada vez que me acercaba al balcón, sentía escalofríos recorriendo mi cuerpo. Mis pinturas se volvieron más oscuras, reflejando el caos mental que sentía. El miedo se infiltraba lentamente, transformando mi inspiración en tensión. Incluso la comida parecía perder sabor. Una mañana, noté que la toalla del baño estaba húmeda, aunque nadie más había entrado en la habitación. El olor a brisa marina parecía más intenso, concentrado dentro del ambiente. Empecé a cuestionar mi propia cordura, tratando de encontrar explicaciones naturales para cada detalle. Evitaba tocar los objetos, como si eso pudiera despertar algo. Caminaba con cautela por la habitación, observando cada rincón. El peso del miedo se volvió constante, silencioso, invisible. Cada hora parecía más larga que la anterior y el cansancio mental se acumulaba. Sentía que algo me acompañaba, incluso cuando todo parecía en silencio absoluto. Para intentar entender, comencé a grabar el sonido de la habitación durante la noche. Al escuchar las grabaciones, percibí voces entre las olas llamando mi nombre. En algunos momentos, parecía que alguien intentaba formar frases, pero no lograba comprenderlas. Sentí pavor e incredulidad al mismo tiempo. Pasé horas con los oídos atentos, tratando de registrar cada susurro. Cada minuto sin interrupción parecía eterno. Mi cuerpo estaba tenso, mi sueño desapareció, y mi mente se obsesionaba intentando racionalizar lo que sucedía. La habitación parecía viva, y yo solo reaccionaba a sus intenciones invisibles. Una madrugada, desperté con un frío repentino, aunque el aire acondicionado estaba apagado. Miré al balcón y pensé haber visto una sombra moverse rápidamente. Temblé y me quedé inmóvil, sin respirar. El silencio se volvía pesado, casi sofocante. Al revisar las fotos tomadas anteriormente, noté una mancha húmeda en el piso, cerca de la cama, que no estaba antes. El miedo volvió con fuerza, y me di cuenta de que ignorar lo inexplicable ya no era una opción. Cada detalle cotidiano se convertía en una alerta silenciosa. Hablé con otro empleado del hotel sobre los acontecimientos. Dijo que nunca había escuchado relatos similares en esa habitación y que todo parecía normal. Aún así, la sensación de ser observado se intensificaba. El mar, antes calmante, parecía cargar una presencia invisible. Cerré todas las ventanas y cortinas, intentando reducir estímulos, pero la tensión continuaba. Mi cuerpo permanecía en alerta constante. Cualquier sonido, por mínimo que fuera, aumentaba la ansiedad. La habitación se volvía un espacio de vigilancia silenciosa, y mi mente no podía descansar. Otra madrugada, las voces se acercaron más, casi discutiendo entre sí. Me senté en el suelo, apoyado en la cama, intentando controlar la respiración. Cada ráfaga de viento parecía traer nuevas palabras y murmullos imposibles de entender. Traté de convencerme de que era cansancio, pero el pavor era físico, palpitando en los huesos. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero todo parecía fallar. Cada minuto despierto se arrastraba, y ya no podía diferenciar la realidad de la sensación. La habitación, antes refugio, ahora parecía una trampa silenciosa. Al amanecer siguiente, noté que mis fuerzas se estaban agotando. La rutina de observación y registro de detalles parecía inútil frente al miedo constante. Las marcas de agua en el suelo seguían apareciendo, ahora más sutiles, pero imposibles de ignorar. Me senté en la cama, abrazando las rodillas, intentando recuperar la calma. Incluso con el sol, la presencia invisible no desaparecía. Cada ruido fuera de la habitación me recordaba las voces y las huellas. El mar, antes fuente de paz, se volvía señal de alerta. Mi cuerpo reaccionaba por sí solo, en tensión constante, y la inspiración artística
había desaparecido. Desperté en medio de la madrugada con el corazón acelerado. La habitación estaba silenciosa, pero había una sensación extraña en el aire, densa y cercana. Me levanté despacio y me acerqué al balcón, aún cubierto por la cortina, tratando de entender si algo se movía afuera. No vi nada, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Con cada sonido del viento, parecía que algo respondía a mis pensamientos. Volví a la cama, intentando convencerme de que todo era cansancio y estrés, pero la sensación de presencia persistía. El miedo se volvió físico, y cada minuto despierto parecía interminable. Mi cuerpo permanecía en alerta, aunque no percibía movimiento alguno. La noche se hacía demasiado larga, y cualquier intento de ignorar los sonidos fracasaba. Durante el día, caminé por la playa para intentar despejar la mente, pero incluso con el sol, el miedo no desaparecía. Cada regreso a la habitación hacía que mi corazón se acelerara. La toalla del baño estaba nuevamente húmeda, sin explicación alguna. Hasta el olor del aire parecía diferente, denso e inquietante. Me senté en la cama, intentando mantener la calma, pero cada detalle del ambiente parecía tener una intención propia. Mis cuadros permanecían inacabados. Mi mente no lograba concentrarse. La presencia invisible parecía acompañar cada gesto y sentía que no podía escapar. La ansiedad se volvió constante, silenciosa, casi palpable. Decidí grabar los sonidos de la habitación durante la noche una vez más, esta vez con el celular y una grabadora. A medida que escuchaba, percibía susurros claros entre el sonido de las olas. Repetían mi nombre una y otra vez, a veces formando frases que no lograba comprender. Intenté racionalizar, pero cada nueva grabación hacía que lo inexplicable se volviera más real. Me senté en la cama, inmóvil, escuchando cada sonido con atención. La sensación de que alguien invisible estaba presente se intensificaba. Mi cuerpo temblaba y el sueño desapareció por completo. Cada minuto parecía que algo me observaba de cerca, silencioso y constante. Una madrugada, desperté con un frío repentino, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Miré hacia el balcón y noté una sombra rápida pasar, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizado por algunos segundos. Al revisar fotos antiguas de la habitación, noté pequeñas manchas de agua en el suelo, cerca de la cama, que no estaban allí antes. No había explicación lógica. Cerré el balcón con fuerza, intentando alejar el miedo, pero cada detalle cotidiano ahora parecía amenazante. La sensación de que la habitación tenía vida propia se intensificaba. Estaba solo, pero no me sentía solo. Volví a hablar con un empleado sobre lo que estaba ocurriendo. Dijo que nunca había escuchado relatos similares y aseguró que nada fuera de lo común se había registrado en esa habitación. Aún así, el ambiente seguía cargado de tensión. El mar, que antes me calmaba, ahora reforzaba la sensación de presencia. Cerré todas las ventanas y cortinas, pero nada parecía reducir la ansiedad. Cada sonido inesperado me hacía estremecer. La habitación se había convertido en un espacio de vigilancia constante y mi mente no lograba descansar. Lo que antes era un refugio, ahora era un lugar donde cada detalle me recordaba el miedo. Por la noche noté que las voces estaban más cerca, casi conversando entre sí. Me senté en el suelo, apoyado en la cama, intentando controlar la respiración. Cada ráfaga de viento traía murmullos incomprensibles, y mi mente buscaba explicaciones racionales, pero todo parecía fallar. El miedo ahora era físico, palpitando en los huesos. Cada minuto sin dormir parecía una eternidad. La sensación de vulnerabilidad era aplastante, y la noche parecía prolongar cada instante de tensión. Ya no distinguía lo real de lo imaginario. La habitación no era solo un espacio, era un peso constante sobre mí. A la mañana siguiente, noté mi ropa ligeramente húmeda, aunque la habitación estaba seca. Empecé a cuestionar mi cordura.
pero la evidencia de las marcas de agua cerca de la cama me obligaba a creer en algo inexplicable. Me senté en el suelo del baño, respirando hondo, intentando aceptar que quizás estaba imaginando todo. Pero el miedo era físico, palpitante en mi cuerpo. Cada mirada hacia el balcón aumentaba la tensión. La sensación de que algo invisible estaba allí persistía. Incluso la luz del sol parecía débil ante el peso de la habitación. Todo parecía amplificado, cada detalle cargado de una intención que no podía explicar. Decidí registrar todo en video, montando la cámara para cubrir el balcón y la cama. Me senté al lado, atento a cualquier sonido. Las voces comenzaron de nuevo, susurrando mi nombre, y algunas frases surgían, incomprensibles, como si respondieran a mis pensamientos. Temblaba, pero no podía apartar la mirada. Cada minuto parecía estirarse, prolongando el terror. La habitación estaba cargada de una presencia invisible y constante. El cansancio mental y físico se acumulaba, y cada objeto parecía tener vida propia. Estaba solo, pero sentía como si algo vigilara cada uno de mis movimientos. Durante la madrugada, escuché pasos suaves sobre la alfombra, provenientes de la dirección del balcón. Me levanté despacio, sosteniendo la cámara, pero no había nadie. Las marcas de agua reaparecieron, partiendo del balcón hacia la cama. Permanecí paralizado, sintiendo cómo el pavor crecía con cada segundo. Cada ola del mar parecía reforzar los susurros. Cada movimiento era acompañado por una sensación de alerta absoluta. Lloré, mezclando desesperación y frustración. La madrugada parecía interminable, y cualquier intento de ignorar los sonidos era inútil. La presencia invisible parecía dominar el espacio. Cuando el sol comenzó a salir, sentí una profunda extenuación. Mi inspiración había desaparecido, sustituida por un miedo constante. Observé el balcón y noté que las marcas de agua estaban nuevamente visibles, secas, pero inconfundibles. Me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento y la racionalidad. Incluso con la luz del día, la presencia invisible parecía continuar allí. Cada ruido fuera de la habitación me recordaba las voces y las marcas inexplicables. El mar, que antes era tranquilizador, ahora evocaba alerta. Mi cuerpo reaccionaba solo, y la sensación de peligro constante persistía. En los días siguientes, intenté retomar alguna rutina. Pintaba por la mañana, caminaba por la playa, pero cada regreso a la habitación hacía que mi corazón se acelerara. La sensación de presencia invisible permanecía, y el aire parecía pesado. Cada pequeño detalle, el ruido de una cortina, el crujido del piso, me hacía estremecer. La ansiedad se volvió constante, silenciosa, casi tangible. Incluso los sonidos normales de la ciudad parecían amplificados por el miedo que llevaba dentro. Evitaba completamente el balcón, intentando protegerme de algo que no podía ver. La habitación ya no era solo un lugar para dormir, era un espacio de tensión permanente. Una noche, noté la toalla del baño colgada sobre la cabecera de la cama, húmeda e inexplicable. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero sentí que el pánico crecía de forma física. Me senté en el suelo, apoyado en la cama, observando cada rincón de la habitación, intentando controlar la respiración. Cada ruido parecía responder a algún pensamiento mío. Quería huir, pero algo me retenía allí. Anotar todo se volvió mi forma de mantener la cordura, aunque cada palabra solo registraba lo absurdo. La habitación parecía atenta a cada gesto mío, y la sensación de estar siendo vigilado no disminuía. Busqué a alguien que validara lo que estaba ocurriendo, pero amigos y familiares no comprendían, se reían o desviaban la conversación, diciendo que era estrés o imaginación. Esto aumentó mi aislamiento, y comencé a dudar incluso de mí mismo. Las noches en la habitación se volvieron batallas silenciosas, intentando ignorar los sonidos y lo que parecía una presencia invisible. El miedo persistía incluso ante la ausencia de explicaciones lógicas. Cada ola del mar parecía reforzar la sensación
de que algo me observaba. Ya no podía descansar mentalmente. Cada detalle reforzaba el pavor. En una madrugada, noté algo que me paralizó. Una sombra pasó rápidamente por el balcón y desapareció. Mi cuerpo se quedó inmóvil por minutos. Las voces, antes solo llamando mi nombre, ahora parecían discutir sobre mí. Toda la habitación parecía cargada de una intención invisible. Cada objeto parecía vivo, cada ruido una alerta. La ciudad afuera parecía irrelevante ante el peso de lo que sentía. La sensación de vulnerabilidad era aplastante. Quería huir, pero no había un espacio seguro dentro de la habitación. Pasé el día siguiente casi sin dormir, solo observando cada detalle. Las marcas de agua permanecían y la habitación parecía palpitar con presencia. Evitaba los espejos, temiendo encontrar algo. El aire estaba pesado. Cada movimiento parecía observado. Cualquier explicación lógica parecía insuficiente. Intentaba ignorarlo, pero cada sonido inesperado aumentaba la tensión. La habitación, antes refugio, ahora dominaba mi cuerpo y mi mente. Cada instante de silencio estaba acompañado de una alerta constante. No había descanso. Por la noche, encendí la televisión para intentar ahogar los sonidos del mar, pero las voces se infiltraron de todos modos. Sentí que mi presencia era percibida, cada gesto monitoreado. Cada ráfaga de viento por las rendijas parecía provocar una reacción. El miedo físico palpitaba en mis huesos, haciendo cada minuto insoportable. Intenté gritar, pero mi voz parecía tragada por la habitación. Cada intento de racionalizar fallaba ante lo inexplicable. Ya no podía distinguir la realidad de la sensación. La habitación parecía tener vida propia, y yo era solo un observador atrapado. Miré el cuaderno donde registraba todo y noté que mis propios pensamientos parecían resonar. Cada frase escrita parecía provocar una respuesta invisible. Las marcas de agua se repetían y los susurros se convertían en frases enteras, incomprensibles. Sentí que una presencia se acercaba a la cama, pero nada aparecía a la vista. Mi respiración estaba pesada, cada músculo tenso. Parecía que toda la habitación estaba consciente, observando cada gesto. El agotamiento mental se sumaba al físico y cada objeto parecía cargar con una intención propia. No estaba solo, pero nadie podía verlo. A la mañana siguiente, el mar estaba calmado, pero la habitación aún cargaba algo invisible. Decidí que necesitaba salir inmediatamente, pero sentía un peso extraño en el pecho, como si algo invisible intentara retenerme. Las marcas de agua surgían de nuevo, y mi cuerpo reaccionaba por sí solo. Cada paso parecía consumir demasiada energía. La sensación de que algo de ese lugar se había fijado en mi mente se volvió clara. Incluso lejos, sentía el peso de la habitación. El miedo se había convertido en parte de mí, y no sabía si algún día lo dejaría por completo. Finalmente, logré salir del hotel y distanciarme de la habitación. Aún así, el sonido del mar, que antes me calmaba, ahora provocaba ansiedad. Cada ola parecía evocar las voces y el peso invisible que llevaba. Intenté retomar mi vida, pero el miedo permanecía constante. Mis amigos notaban mi nerviosismo, pero nadie comprendía la intensidad de lo que había vivido. Empecé a evitar cualquier lugar con vista al mar por la noche. Incluso recordar la habitación hacía que mi cuerpo reaccionara por sí solo. Lo que fue solo una estadía se transformó en una experiencia que nunca sería olvidada. Hoy, aún vivo en Puerto Vallarta, pero nunca más consigo dormir cerca de ventanas abiertas. El sonido del mar me mantiene alerta y evito habitaciones silenciosas. No sé explicar lo que ocurrió, si fue algo sobrenatural o psicológico, pero las marcas, los susurros y el miedo intenso fueron demasiado reales para ignorarlos. Siempre que pienso en ese hotel, siento que mi cuerpo reacciona, como si aún estuviera allí. Nunca más intenté pintar de noche cerca del mar. El misterio permanece, invisible y constante, y sé que nada podrá cambiar eso. Tengo 41 años,
Me llamo José y trabajé como guardia nocturno en un muelle privado cerca de la Marina Vallarta. Mi trabajo solía ser tranquilo: revisar embarcaciones, comprobar cerraduras y registrar movimientos sospechosos. Pero desde la primera vez que vi algo extraño en el mar, empecé a mantenerme más alerta. No eran ladrones lo que me preocupaba, sino unas luces que aparecían bajo el agua, parpadeando como linternas sumergidas. Al principio pensé que eran reflejos o buzos, pero algo no encajaba. Cada vez que caminaba por el muelle, sentía una presencia que no podía explicar. Una noche tranquila, sin viento, noté un resplandor lejano en el agua. Intenté ignorarlo, pensando que serían peces, pero se movía de una manera extraña. Mi corazón se aceleró, aunque seguí observando. Entonces distinguí una forma. Parecía una mujer, pero con el rostro cubierto de arena. Intenté encender la cámara del celular, pero no apareció nada. Sentí un frío recorrerme la espalda, mientras mi mente buscaba explicaciones racionales. Llamé por radio para pedir ayuda, pero nadie respondió. La figura flotaba inmóvil, mirándome directamente. Traté de enfocarme en los detalles: el cabello que flotaba, los contornos borrosos, el rostro cubierto de arena. Cada segundo se volvía interminable. Cuando la figura empezó a moverse hacia mí, sentí un miedo real, de ese que paraliza. Di un paso atrás y el resplandor desapareció, dejando solo el silencio del mar. Salí corriendo del muelle, intentando convencerme de que había sido un reflejo o el cansancio. Pero al llegar a casa no pude dormir. Cada sonido de agua cercana me hacía despertar empapado en sudor frío. Intenté contárselo a mi esposa, pero solo dijo que estaba agotado. Mis amigos tampoco me creyeron. El recuerdo se quedó conmigo, silencioso, perturbador. Durante los días siguientes evité trabajar solo. Siempre pedía que alguien me acompañara, incluso cuando no era necesario. Las luces seguían apareciendo, según los nuevos vigilantes, pero nadie lograba captarlas ni explicarlas. Cada uno las describía de forma distinta, pero todos parecían asustados. Me daba cuenta de que era algo que nadie podía comprender del todo. Una de esas noches, intenté colocarme en el mismo punto de la primera aparición. El mar estaba oscuro y en calma. Un resplandor surgió de pronto, más intenso que cualquier otro. Mi cuerpo tembló y las manos me sudaban. La figura emergió distorsionada, casi líquida, imposible de definir. Otra vez intenté grabar con el celular, pero no apareció nada. Después de eso, evité el muelle por completo. La sola presencia de las luces, aunque no viera la figura, me ponía tenso. Cada movimiento del agua parecía consciente, como si me observara. Mi rutina cambió. Ya no caminaba cerca del borde, evitaba mirar el mar de noche. La memoria de aquella figura permanecía, silenciosa, inquietante. Una noche, escuché a un compañero comentar que había visto algo parecido. No quiso dar detalles, pero su expresión lo decía todo. Miedo. Entendí entonces que no era paranoia mía. Había algo en el mar que afectaba a todos los que trabajábamos allí. Las historias no eran simples leyendas, y nadie parecía dispuesto a enfrentarse directamente con lo que veía. Poco a poco, empecé a notar señales sutiles, reflejos extraños, pequeñas ondulaciones, brisas repentinas. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Cada vez que caminaba por el muelle, sentía una tensión involuntaria. Era como si el mar estuviera vivo de una forma que no podía comprender. Cada noche aumentaba la sensación de ser observado, incluso sin ver nada. Una vez, el resplandor apareció muy cerca del muelle. La figura emergió, girando lentamente, pero desapareció antes de que pudiera reaccionar. Un vacío extraño me invadió, mezcla de alivio e inquietud. Desde entonces, nunca volví al muelle solo. Evitar el agua se volvió instinto, y el recuerdo de aquella noche empezó a moldear mi comportamiento sin que tuviera que pensarlo. Con el tiempo, me di cuenta de que no todas las noches había apariciones, pero cuando surgía algo, siempre era repentino, sin aviso. Empecé a anotar fecha, hora y condiciones del mar, tratando de encontrar algún patrón. No había ninguno.
Era como si el resplandor apareciera solo para ser visto y luego desapareciera, dejando la sensación de que algo estaba más allá de lo que podía comprender. Una de esas noches, llegué temprano al muelle. El mar estaba calmado y oscuro. De repente, apareció un resplandor intenso, emergiendo lentamente. Mi cuerpo se congeló, pero no pude apartar la mirada. La figura parecía girar sobre el agua, sin contornos definidos. Aunque intenté grabarla con el celular, nada quedó registrado. El silencio del mar después de la aparición era sofocante. Después de esa noche, evité al máximo el muelle. Cada reflejo o movimiento en el agua despertaba mi instinto de alerta. Empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que la mente. Tensión en los hombros, respiración corta, sudor frío. El mar de Puerto Vallarta, antes familiar, ahora era impredecible e inquietante. Cada ola parecía llevar un aviso silencioso. Intenté hablar con un especialista en fenómenos marítimos, pero solo sugirió explicaciones naturales, reflejos, ilusiones ópticas, peces bioluminiscentes. Quería entender, pero ninguna de esas explicaciones me convenció. Sabía que había algo real, presente e intencional allí, y nadie podía probarlo ni tocarlo. Un colega más joven comentó que había visto algo similar. Estaba asustado y no quería dar detalles. Asentí, porque sabía exactamente lo que sentía. No era algo que se explicara fácilmente. Era miedo puro, mezclado con fascinación, algo que invade el cuerpo antes de que la mente lo comprenda. Con el tiempo, empecé a notar cambios físicos en mí. Sueño ligero, cansancio inexplicable, tensión constante. Mi cuerpo reaccionaba a las señales del mar incluso antes de que yo me diera cuenta. Evitar el muelle se volvió casi instinto. Cada vez que pasaba cerca, sentía un nudo en el pecho, una ansiedad difícil de explicar. Una noche, el resplandor apareció nuevamente, esta vez más cerca del muelle. La figura emergió y por un instante sentí que me observaba directamente, aunque su rostro estuviera cubierto de arena. Un escalofrío recorrió mi espalda. El silencio a mi alrededor era absoluto, y aunque no se moviera nada, todo parecía intenso. A partir de ese momento, nunca volví solo. Siempre había alguien conmigo, aunque no fuera necesario. La presencia de otro me daba algo de consuelo, pero la sensación de ser observado persistía. Cada pequeño resplandor o ondulación me recordaba la figura, dejando clara la imposibilidad de controlar lo que ocurría. Poco a poco, me di cuenta de que no se trataba solo de miedo. Había algo que quería ser notado, pero no totalmente revelado. Las luces aparecían y desaparecían sin patrón, como si pusieran a prueba mi atención. La curiosidad y el terror se mezclaban. Cada vez que miraba al mar, sentía que algo más profundo estaba allí, invisible y silencioso. Hoy, evito al máximo el muelle y la playa. Cada vez que escucho relatos de otros vigilantes, siento una mezcla de alivio y aprensión. Las luces aún aparecen, dicen ellos, y nadie puede explicarlas. Sé que, si me acercara, podría ver algo nuevamente, pero no tengo valor. Vivo con el recuerdo, el miedo y la certeza de que hay algo en el mar que nunca comprenderé totalmente. Con el tiempo, noté que el mar parecía reaccionar a mi presencia. Reflejos distintos, pequeñas ondulaciones y brisas repentinas me mantenían alerta. Mi cuerpo reaccionaba antes que la mente, y cada noche de trabajo se convirtió en un ejercicio de paciencia y coraje. Una noche, el resplandor apareció nuevamente, más intenso y cerca del muelle. La figura emergió girando lentamente sobre el agua, pero desapareció antes de que pudiera reaccionar. Un vacío me invadió, mezcla de alivio e inquietud. Nunca más fui al muelle solo. Empecé a notar señales más sutiles, reflejos extraños, sombras en el agua, olas que parecían responder a mis movimientos. Cada paso en el muelle generaba tensión automática. Era como si el mar tuviera vida propia, observando sin mostrarse por completo. En conversaciones discretas con colegas, noté que nadie se atrevía a detallar lo que veía. Todos conocían la presencia, pero había un acuerdo silencioso: ver
y no comentar. Lo entendí perfectamente y empecé a actuar igual. Cierta noche, el resplandor apareció de manera diferente. Parecía intentar guiarme, mostrando algo que no comprendía. Casi me acerco, pero una fuerza invisible me lo impidió. La figura desapareció y me quedé quieto, sudando frío, sintiendo que algo importante se había revelado, pero que yo no podía entender. Evitar el muelle se convirtió en rutina. Incluso acompañado, la sensación de ser observado persistía. Cada brillo u ondulación recordaba a la figura que nunca logré registrar. La presencia invisible moldeaba mis acciones sin que yo lo percibiera. Poco a poco, noté cambios físicos y emocionales. Sueño ligero, tensión constante, ansiedad difusa. Cada acercamiento al mar provocaba reacciones automáticas de alerta. Mi cuerpo recordaba las noches pasadas, las luces y la figura que no podía explicar. En algunas noches, los resplandores aparecían sin patrón. No había lógica, solo apariciones repentinas que desaparecían en segundos. Cada observación dejaba una sensación de curiosidad mezclada con miedo. Mi instinto decía huir, pero la mente quería entender. La figura parecía consciente, pero no amenazante. Era solo presencia, silenciosa e intencional. Sentía respeto y miedo al mismo tiempo. La mente humana no puede explicar totalmente algo que desafía la lógica, pero el cuerpo lo reconoce de inmediato. Hoy, evito el muelle y el mar. Las luces siguen apareciendo, dicen los vigilantes más recientes. Nadie puede captarlas ni entenderlas. Sé que podría ver algo si me acercara, pero el miedo es más fuerte. Vivo con el recuerdo, la inquietud y la certeza de que el mar de Puerto Vallarta guarda algo que no comprenderé. A veces pienso que la figura aparece solo para recordarme que el mar no nos pertenece por completo. Cada resplandor, cada ondulación extraña me hace darme cuenta de que hay algo que no podemos controlar. Aunque me mantenga alejado, siento que la presencia sigue allí, silenciosa, observando desde la distancia. Una noche escuché rumores de que un vigilante veterano también había visto la misma figura años atrás. Nunca lo comentó públicamente. Esto me hizo darme cuenta de que no estoy solo en esta experiencia, pero también de que nadie puede explicarlo ni registrarlo. Es algo que existe al margen de la lógica, fuera del alcance de las pruebas. Mi cuerpo todavía reacciona automáticamente cuando paso cerca de la marina. Tensión en los hombros, respiración corta, sensación de frío recorriéndome la espalda. Evito mirar al agua, evito pensar en la figura, pero sé que está allí, en algún punto, esperando silenciosa. A veces me sorprendo recordando detalles que nunca pude registrar. El resplandor intenso que surgía de repente, la forma flotante, el rostro cubierto de arena. Esos momentos vienen a mi memoria sin aviso, y la sensación de incompletitud me acompaña durante el día. Incluso intenté racionalizarlo. Reflejos, ilusiones ópticas, fenómenos naturales. Pero ninguna explicación tiene sentido. El mar parece reaccionar a nuestra atención de una manera que desafía toda lógica. Y me doy cuenta de que mi curiosidad y mi miedo forman parte de lo que él desea provocar. Con el tiempo, aprendí a convivir con lo desconocido. Evito el muelle y la playa por la noche. Cada vez que alguien menciona la marina, mi cuerpo reacciona antes que la mente. El recuerdo de las luces y de la figura permanece silencioso, como una presencia que no puede enfrentarse. A veces me pregunto si alguien más, además de nosotros, ya lo ha percibido. ¿Habrá otras personas que sintieron algo similar sin hablar nunca? Parece que el mar guarda su secreto, permitiendo que solo algunos tengan vislumbres, sin revelar jamás la verdad completa. Lo más perturbador es la sensación de que aquello no es malicioso, sino consciente, como si quisiera ser notado sin ser tocado. Cada aparición refuerza esa sensación, algo que observa, pero no se muestra completamente. He aprendido a respetarlo y mantener distancia. Hoy vivo con el recuerdo y la incertidumbre. No sé si la figura existe para probar nuestro valor, para comunicar algo,
o simplemente para existir al margen de nuestra comprensión. Cada noche que pasa, cada relato de nuevos vigilantes, me recuerda que lo desconocido sigue allí, silencioso y presente. Al final, aprendí que algunos misterios no se resuelven. Evito el mar, evito el muelle y continúo mi vida como puedo. Pero sé que en algún punto de Puerto Vallarta, el resplandor aún surge, la figura aún flota y lo desconocido sigue al acecho. Y sé que nunca llegaré a comprender completamente lo que vi. Soy una mujer de 30 años y trabajaba vendiendo bebidas a los turistas en Puerto Vallarta. Era una rutina simple: montar mi carrito por la mañana, abastecer los hielos y estar atenta a los clientes que pasaban por la arena caliente. El sol quemaba la piel y el olor del mar mezclado con protector solar era constante. Esa parte de la playa era tranquila, casi siempre concurrida, pero con espacio suficiente para caminar sin chocar con nadie. Me gustaba observar el movimiento de las olas mientras descansaba un poco entre venta y venta. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra, con turistas sonrientes y niños corriendo. Pero entonces noté algo extraño en el agua, un punto oscuro que no se movía como las olas. Un hombre se acercó al mar con cuidado, sosteniendo algo. Desde lejos vi que dejó caer una urna con cenizas. No pude moverme por unos segundos, solo observando mientras él se alejaba. Parecía un ritual silencioso. Nadie más alrededor se daba cuenta. El agua recibió la urna sin reacción visible, cerrándose lentamente sobre ella. Mi primera reacción fue pensar que era algún tipo de broma o performance, pero nada allí indicaba entretenimiento. El ruido de las olas continuaba normal, y los niños corrían detrás de un frisbee sin notar lo que había sucedido. Aún así, mi mirada no se despegaría de ese punto. Sentí un frío extraño subir por la columna, algo que no combinaba con el calor del día. Intenté volver a mi trabajo, ofreciendo bebidas y dulces, pero mi atención siempre volvía a aquella mancha oscura en el agua. Al día siguiente, cuando llegué temprano para montar mi carrito, noté que la marea había traído algo de vuelta. Era la urna, exactamente en el mismo lugar de ayer. Mi corazón se aceleró y sentí ganas de correr para avisar a alguien, pero ningún turista parecía notar nada. Tomé la urna con cuidado, tratando de no cortarme con la arena o con el borde de metal que parecía frío y húmedo. La puse a un lado, preguntándome cómo había regresado. Durante el día intenté ignorarla, pero la imagen no salía de mi cabeza. Contárselo a mis compañeros parecía ridículo, así que solo la observé desde lejos mientras permanecía allí. Al tercer día, la misma escena se repitió. La urna volvió a la marea, como obedeciendo algún comando invisible. Esta vez, observé más tiempo, escondida detrás del carrito, sin saber qué esperar. El ruido de las olas parecía diferente, más fuerte, casi insistente. Mi estómago se revolvía y empecé a sentir una tensión constante, algo que nunca había sentido trabajando en la playa. Intentaba seguir vendiendo, hablando con los turistas, pero mis manos temblaban ligeramente. Cada vez que alguien pasaba cerca, desviaba la mirada de la urna y sonreía, fingiendo tranquilidad. Pero por dentro, una parte de mí estaba en alerta total. Al cuarto día, me desperté más temprano, con el corazón acelerado antes incluso de abrir los ojos. Algo me decía que sería diferente. Preparé el carrito más rápido, con manos temblorosas, y caminé hacia el punto de la playa que ahora me parecía maldito. El sol estaba más débil, como si la mañana tuviera prisa por pasar. Y él apareció. El hombre del otro día, empapado, con los ojos llenos de arena, mirándome fijamente desde donde las olas lo traían. Mi cuerpo se congeló. Por un instante pensé en correr, pero mis pies no obedecían. No dijo nada, solo extendió la mano hacia el mar y hizo un gesto que parecía una invitación. No pude hablar, solo retrocedí un paso, sintiendo la arena hundirse bajo mis pies mojados. El ruido del mar parecía aumentar, casi cubriendo cualquier otro sonido a mi alrededor. Los turistas pasaban, pero nadie parecía notar nada anormal, como si estuviera viviendo una realidad paralela. Mi instinto me decía huir,
pero una curiosidad peligrosa me mantenía allí. Él permanecía inmóvil, mirándome directamente a los ojos, y sentía algo en los huesos, una presión inexplicable. El calor del sol no bastaba para calentarme, y la brisa parecía helar la piel incluso a plena luz del día. A lo largo de ese día no pude trabajar bien. Cada vez que miraba al mar, sentía como si me estuviera llamando. El hombre desapareció antes de que alguien pudiera darse cuenta, pero su sensación permanecía. Estuve todo el tiempo tensa, hablando poco, ofreciendo bebidas de manera mecánica. Mi mente trataba de racionalizar. Tal vez era un pescador, tal vez estaba jugando. Pero algo en la forma en que se movía, o mejor dicho, en cómo no se movía correctamente, me decía que no era normal. Por la noche, en casa, no pude dormir. Revivía cada detalle, cada gesto, cada mirada de esos ojos llenos de arena. Soñé con él, llamándome hacia el fondo, sus manos emergiendo de las olas. Me desperté sudada y con el corazón acelerado. Las calles de Puerto Vallarta estaban silenciosas, pero el sonido de la marea parecía resonar dentro de mi habitación. Intenté convencerme de que todo era imaginación, que el calor y el cansancio afectaban mi mente, pero una parte de mí sabía que no era una simple ilusión. Al día siguiente, intenté evitar el punto de la playa, pero no pude. Algo me atraía de regreso, como si necesitara ver la urna una vez más. Me acerqué, pero la marea estaba calma, sin señal del hombre. Sin embargo, encontré pequeños granos de arena esparcidos en la orilla, como si hubiera pasado por allí durante la madrugada. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí ganas de llamar a alguien, cualquier persona, pero no quería que me tomaran por loca. Hablé con los otros vendedores, tratando de medir sus reacciones. Algunos se rieron, diciendo que inventaba historias para llamar la atención. Otros desviaron la mirada, en silencio, como si también sintieran algo pero tuvieran miedo de hablar. Descubrí que nadie quería quedarse en ese punto de la playa después del atardecer. Eso me dejó aún más confundida, porque nadie admitía nada, pero todos parecían conscientes de algo que no querían discutir. En los días siguientes, traté de mantener mi rutina normal, pero algo cambió en mí. Cada vez que el sol comenzaba a bajar, mi estómago se revolvía solo. No hablaba de la urna con nadie, pero observaba discretamente cada movimiento de la marea. A veces parecía que el agua se movía de manera extraña, sin viento ni corriente fuerte. Mi mente insistía en racionalizar, buscando explicaciones lógicas. Objetos arrastrados por la marea, algún turista arrojando basura, pero la repetición de los acontecimientos me decía que había algo más. Comencé a evitar mirar directamente el punto de la playa donde todo sucedía. Aún así, era imposible ignorarlo por completo. La arena cercana parecía diferente, más oscura, casi húmeda incluso durante el día. Al caminar por allí, sentía como si algo me observara. Mi cuerpo se tensaba sin motivo, y pequeñas voces en mi cabeza me decían que me fuera. Cada detalle cotidiano se mezclaba con un miedo que no podía explicar, y eso me consumía lentamente. Una tarde, un turista me pidió que le mostrara dónde estaba la playa tranquila, y sin darme cuenta, caminé cerca del punto de la urna. Sentí el calor de la arena desaparecer bajo mis pies, como si una sombra se hubiera esparcido. Mi corazón se aceleró y tuve ganas de gritar, pero nadie más parecía notar nada, y el turista solo sonreía, tomando fotos del mar. Volví rápidamente al carrito, sin entender del todo lo que había pasado. Era como si el propio mar me estuviera probando, recordándome que algo estaba allí. Esa noche, volví a soñar con el hombre. Estaba en el fondo del mar, llamándome con un gesto silencioso. El agua estaba oscura, casi negra, y sentía la presión de la profundidad, como si fuera tragada. Traté de nadar lejos, pero mis piernas no respondían. Me desperté jadeando, con arena pegada a la piel, aunque había dormido dentro de mi habitación. Todo mi cuerpo temblaba, y me di cuenta de que se estaba volviendo más difícil separar realidad y sueño. En los días siguientes,
empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de las personas alrededor. Mis compañeros de trabajo miraban al mar con una mezcla de miedo y desinterés. Algunos se alejaban del punto específico sin explicación, y las conversaciones cambiaban rápidamente cuando mencionaba algo. Sentía que había un entendimiento silencioso entre todos, algo que nadie decía pero todos sentían. Ese silencio me hizo sentir aún más aislada, como si estuviera lidiando sola con algo que no debería existir. Una mañana, mientras montaba el carrito, noté que la urna no estaba en la marea, sino cerca de la arena seca. El sol se reflejaba en ella, y las sombras se movían de forma extraña alrededor. Sentí un escalofrío profundo, pero no sabía si era miedo o alerta. Tomé la urna con cuidado, evitando tocar los restos de arena que se pegaban. Respiré hondo e intenté convencerme de que era solo efecto de la marea, algún objeto que alguien había perdido. Pero el instinto decía otra cosa. Con el tiempo, empecé a escuchar sonidos extraños provenientes del mar, leves, casi imperceptibles. Parecían susurros, pero no lograba entender palabras. Otros vendedores no comentaban nada, solo desviaban la mirada, como si nada estuviera pasando. Eso empezó a consumir mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre emergiendo del agua, con los ojos llenos de arena, llamándome. Evitar el punto de la playa se volvió imposible. Parecía que me seguía incluso cuando intentaba alejarme. Una tarde, cuando la playa estaba casi vacía, decidí observar la urna desde lejos. Las olas golpeaban suavemente, pero tenía la sensación de que algo se movía debajo. Mi cuerpo se tensó y cada fibra me pedía correr. Sin embargo, no pude. El tiempo parecía desacelerarse, cada segundo pesado como plomo. Sentía el olor a sal mezclado con algo indefinible, una sensación inexplicable. La marea parecía diferente, más viva, como si estuviera respirando. Esa noche, decidí escribir todo lo que estaba sucediendo. Tomé un cuaderno viejo, con la pluma temblando en mis manos. Reviví cada detalle, cada gesto del hombre, cada vez que la urna regresaba. Me di cuenta de que estaba obsesionada, y eso me asustó aún más. No podía contárselo a nadie, pero necesitaba registrarlo. Escribir parecía la única manera de mantener mi cordura, aunque supiera que nadie creería. Al día siguiente, el hombre reapareció. Estaba en el agua, más cerca de la arena que antes, con la mirada fija en mí. Por un instante, sentí que quería que me acercara, que fuera hacia el mar. Mis pies se negaron a moverse. Sentí miedo, pero también una extraña curiosidad. Intenté distraerme con el carrito, vender bebidas, conversar con turistas, pero nada funcionaba. Su mirada parecía atravesarlo todo, alcanzándome incluso a distancia. En los días siguientes, empecé a notar patrones extraños. La marea siempre traía la urna a horas específicas, como si tuviera conciencia de mí. Intentaba no mirar, pero era imposible ignorarla. Mi rutina se convirtió en un ciclo de tensión y alerta constante. Sentía mi mente cada vez más sobrecargada, intentando encontrar explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. El miedo se mezclaba con la sensación de inevitabilidad, algo que me decía que no podría escapar de ese punto de la playa. Una mañana, encontré huellas en la arena que no estaban allí antes. Pisadas pequeñas, finas, que desaparecían en el agua como si alguien hubiera entrado y salido rápidamente. Mi corazón se aceleró y sentí un frío recorrer mi espalda. Intenté llamar la atención de alguien, pero nadie parecía notar nada. El silencio a mi alrededor me hacía sentir aún más vulnerable, como si estuviera completamente sola enfrentando algo imposible. Cada noche, los sueños se volvían más intensos. El hombre venía a buscarme, llamándome hacia el fondo. Intentaba resistirme, pero la sensación de ser arrastrada por el agua era abrumadora. Me despertaba sudada, con la respiración acelerada, y sentía arena pegada en manos y pies, aún estando dentro de casa. Mi cuerpo comenzó a reaccionar automáticamente, como si estuviera entrenado para anticipar los encuentros con él. Un día, un compañero finalmente dijo: «Yo no voy cerca de ese punto después del atardecer, ni tú deberías».
No dijo más, pero fue suficiente. Mi miedo no necesitaba confirmación. La simple admisión me convenció de que no estaba loca. Todos los días observaba la marea, buscando señales del hombre, pero trataba de disimular. Era agotador, pero imposible ignorarlo. Comencé a notar detalles que antes no percibía. Pequeñas ondulaciones en el agua, sombras que se movían de manera extraña, una sensación constante de ser observada. Mi cuerpo reaccionaba antes que la mente. Me congelaba, temblaba y sentía el estómago revuelto. Cada día se convirtió en una batalla entre racionalidad e instinto. Trataba de convencerme de que era cansancio, estrés o imaginación, pero el miedo nunca desaparecía por completo. Una tarde, la urna apareció nuevamente, pero esta vez cerca de mí, casi tocando mis pies. Sentí vértigo, un deseo irracional de tocarla o empujarla hacia el mar, cualquier cosa para terminar con eso. Respiré hondo y me alejé, intentando recuperar el control. La sensación de peligro era real, palpable, y comprendí que estaba lidiando con algo que no entendía y no podía controlar. Con el tiempo, me di cuenta de que la presencia del hombre y de la urna afectaba mi vida de maneras sutiles. Sueños, pensamientos, respiración, todo parecía condicionado por la marea y el punto de la playa. Evitar ese lugar se volvió imposible, y aún así, cada paso hacia el carrito era una prueba. El cansancio mental y físico empezó a acumularse, haciendo cada día más pesado. Pero aún así, necesitaba trabajar, necesitaba seguir viviendo, aunque solo fuera en medio de la tensión constante. Un día, noté algo que me hizo congelar. El agua parecía brillar de forma diferente, como si reflejara luz desde dentro. Mi instinto me decía correr, pero mi cuerpo quedó paralizado. No había viento, nadie cerca, solo el mar y la sensación de que quería algo de mí. Mi corazón se aceleró y, por primera vez, sentí un miedo que no podía ignorar. La marea no era solo agua, era algo más, algo que no podía comprender. Desde entonces, sueño casi todas las noches con él, el hombre con ojos llenos de arena, llamándome hacia el fondo. Intento racionalizar, ignorar, distraerme, pero la sensación permanece. Siento que, de alguna manera, siempre está cerca, esperando algo que no entiendo. Mis compañeros siguen evitando ese punto después del atardecer, y yo también, incluso cuando debo trabajar. Hoy, continúo vendiendo bebidas, intentando vivir normalmente, pero sé que no estoy sola. Algo del mar quedó conmigo. La urna todavía aparece de vez en cuando, trayendo de vuelta el miedo y el misterio. No sé si algún día lo entenderé, si algún día tendré el valor de acercarme. Solo sé que en Puerto Vallarta, en ese punto de la playa, hay algo que escapa a toda explicación y que no puedo ignorar. Mi nombre es Oscar. A veces siento que mi vida en el Mercado Libertad está hecha de pura repetición. Llegar antes de que amanezca, acomodar las botellas frías, preparar las hieleras y saludar con la cabeza a los mismos vendedores de siempre. Desde que enviudé, esa rutina se volvió mi refugio. El movimiento del mercado me ayuda a no pensar demasiado en el silencio de mi cuarto en Analco. Entre los olores a comida recién hecha, el ruido de los pasillos y la gente que va y viene sin verme, encuentro una especie de calma que me permite seguir funcionando. Durante años caminé por los mismos pasillos sin que nada cambiara realmente. Por eso me sorprendió tanto, una mañana cualquiera, ver a ese señor parado en un rincón vacío del corredor de electrónicos. Era un hueco donde nunca había nada, ni puestos, ni sombra, ni gente detenida. Y aún así él estaba ahí, quieto, con la ropa medio sucia de polvo y con la mirada clavada en un punto que yo no lograba distinguir. Lo que primero me llamó la atención fue que movía los labios, como si estuviera hablando con alguien junto a él. No tenía postura de alguien perdido, parecía más bien concentrado en una conversación silenciosa. Seguí mi camino, aunque esa imagen se quedó conmigo todo el día. Cuando pasé de nuevo por el mismo lugar, el viejo giró la cabeza directamente hacia mí.
con una naturalidad que me heló por dentro, me llamó por mi nombre. No levantó la voz ni me pidió nada. Simplemente dijo mi nombre como si me conociera de años. El estómago se me apretó. Yo no tenía idea de quién era ese hombre, y aún así sentí algo parecido a vergüenza, como si estuviera olvidando a alguien que debería recordar. Pero no, yo estaba seguro. Jamás lo había visto. Le pregunté a varios vendedores si sabían quién era. Todos respondieron que nunca lo habían notado. Algunos dijeron que tal vez era un anciano que dormía en la calle, pero ninguno lo había visto esa mañana. Eso me inquietó más que el hecho de que supiera mi nombre. ¿Cómo era posible que solo yo lo viera? ¿O por qué solo conmigo actuaba así? En los días siguientes, ese pasillo comenzó a pesarme. Cuando tenía que cruzarlo, sentía una humedad rara en el aire, como si el ambiente se volviera espeso alrededor del viejo, y ahí seguía, en el mismo punto exacto, con los hombros caídos y los ojos muy claros, fijos en algo invisible. Cada vez que yo pasaba, él volvía a llamarme. Yo fingía no escuchar, caminaba más rápido, pero mi nombre se quedaba pegado en mi nuca como un zumbido. Lo más inquietante fue notar que los demás no reaccionaban. Una mañana me detuve a observar a distancia. La gente pasaba cargando bolsas, discutiendo precios, comiendo tortas, y nadie volteaba a ver al viejo. No era solo que lo ignoraran, parecía que no lo registraban. Esa indiferencia me provocó un escalofrío. ¿Y si de verdad solo yo lo veía así? Una tarde, al cruzar por su lado, percibí un olor metálico muy fuerte, como si hubiera sangre oxidada en el aire. No venía de ningún puesto de comida ni de los tambores de metal que usan para cocinar. Venía de ese rincón. El viejo volvió a llamarme y, por un segundo, tuve la impresión de que su sombra no coincidía con su cuerpo, como si la luz no supiera dónde proyectarla. Parpadeé rápido y la sombra parecía normal otra vez. O tal vez yo ya estaba demasiado nervioso para diferenciar. Esa noche, al cerrar mi puesto, la sensación de que alguien me seguía fue casi física. El mercado, que siempre está lleno de voces, estaba silencioso. Solo se escuchaban los rechinidos de las cortinas metálicas bajando y el ruido lejano de algunos pasos. Miré varias veces por encima del hombro, pero no había nadie. Aún así, sentía una compañía pegada a mí, como un peso en la espalda. Regresé a casa intentando convencerme de que todo era coincidencia. Un viejo desorientado, un mercado enorme, mi cabeza cansada. Pero algo más profundo insistía en que aquello no era casual. Desde que aquel hombre pronunció mi nombre, algo se movió dentro de mí, algo que no sabía identificar. Y cuando apagué la luz de mi cuarto, tuve la impresión de que no me había deshecho de esa sensación, que la había llevado conmigo a casa, pegada como una sombra que no pedí. No sé en qué momento exacto las cosas empezaron a salirse de mi control, pero fue poco después de que ese viejo comenzó a aparecerme en cada vuelta por el mercado. Al principio pensé que era solo el cansancio acumulado, porque yo trabajaba más horas de lo normal, pero algo en mi cabeza empezó a sentirse hueco, como si una parte de mí estuviera distraída todo el tiempo, escuchando algo que no lograba comprender del todo. Un día, mientras acomodaba las botellas frías dentro de la hielera, escuché claramente una voz que venía de entre las latas. Era un susurro débil, casi como el sonido del gas escapando, pero formaba palabras. Decía cosas sobre mí, sobre cómo yo dormía, sobre lo que yo hacía cuando llegaba a mi casa. Me quedé inmóvil, con la mano sumergida en el agua helada, tratando de entender si aquello era real. Cuando saqué una de las botellas, el susurro se detuvo de inmediato, como si se escondiera. Me dije que quizá había sido el motor del refri o alguna fuga, pero por dentro sentí que no era cierto. En los pasillos, algunos compañeros comenzaron a verme con mala cara. Un muchacho del puesto de dulces me comentó que la gente decía que yo hablaba solo. Juraba que me había visto moviendo los labios sin nadie cerca. Yo le respondí que quizá estaba canturreando, pero ni yo mismo estaba convencido. La verdad es que en varias ocasiones me descubrí murmurando frases sin sentido. Eran como repeticiones de algo que había escuchado antes, algo que no reconocía como mío.
Con el paso de los días, los sucesos se volvieron más insistentes. Una mañana, al llegar a mi puesto, encontré un par de cajas movidas. No era raro que alguien las empujara por accidente, pero estas estaban abiertas y varias envolturas tenían rasgones limpios, como cortes hechos con una navaja. Yo no uso navajas en mi puesto y nadie tenía por qué abrir mis cosas. Me quedé mirando los plásticos rotos con un malestar que no sabía cómo explicar. No era vandalismo normal, era intencional, como si alguien hubiera buscado algo. Después de eso, empecé a escuchar pequeños golpeteos cuando cerraba mi puesto por las tardes. No eran golpes fuertes, sino toques rítmicos, como dedos contra madera. Varias veces abrí de nuevo la cortina metálica para revisar y no encontré nada. Pero apenas la bajaba otra vez, el sonido regresaba. Yo intentaba convencerme de que era el eco del mercado cerrándose, pero la repetición exacta del ritmo me hacía dudar. Lo peor era la sensación constante de ser observado. A veces, al levantar la vista, veía una figura quieta a la distancia. No distinguía el rostro, pero su postura me recordaba inmediatamente al viejo del pasillo. Cada vez que intentaba acercarme, alguien pasaba frente a mí o alguna cosa me distraía, y cuando volvía a mirar, la figura ya no estaba. Comencé a evitar ciertas zonas del mercado por pura precaución. Una tarde, después de escuchar de nuevo los susurros dentro de la hielera, decidí salir a tomar aire. Caminé unos pasos y me apoyé en una columna para respirar profundo. Mientras estaba ahí, sentí que alguien se acercaba por detrás. No escuché pasos. Fue solo la presión de una presencia muy cercana. No había voz, pero dentro de mi cabeza, como si estuviera en el centro del oído, escuché una frase corta, dicha con una calma inquietante. No era un idioma extraño, era mi propio español, pero pronunciado con una intención que me dejó paralizado. Era como si alguien supiera cómo hablarme desde el lugar exacto donde mis pensamientos empiezan. Para cuando volteé no había nadie. Ese día regresé a casa con un dolor intenso en la nuca, como si hubiera cargado peso durante horas. Dormí mal, despertando varias veces con la impresión de que alguien murmuraba mi nombre desde la cocina. Y aunque sé que es imposible, porque vivo solo desde que mi esposa murió, juro que escuché pasos lentos cruzando la sala en plena madrugada. Al amanecer, me encontré frente al espejo del baño con los ojos rojos y una expresión que no reconocía. Parecía que estaba perdiendo algo de mí, aunque no sabía qué. Aún así, fui al mercado. Era lo único que sabía hacer. Mientras caminaba por los pasillos, evitando mirar hacia el rincón donde solía estar el viejo, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no era solo él hablándome. Ahora el mercado entero parecía lleno de susurros escondidos. Detrás de los refrigeradores, entre las cajas, en el eco de los techos altos. Era como si algo hubiera decidido acercarse más y no tenía intención de alejarse. Y aunque trataba de actuar con normalidad, todos a mi alrededor comenzaron a mirarme diferente, como si supieran que algo en mí ya no estaba funcionando igual, como si vieran, en mi forma de moverme o de quedarme callado, que yo ya no era solo Óscar Rubalcaba, sino alguien acompañado de algo que los demás no podían ver. Las noches en el Mercado Libertad siempre tienen un aire particular, pero lo que viví esa vez no se parece a nada que pueda comparar. Aún hoy me cuesta entender por qué decidí quedarme más tarde de lo normal. Tal vez quería demostrarme que nada raro estaba pasando, que todo estaba en mi cabeza, o quizá ya no tenía fuerza para desafiar esa presencia que llevaba días siguiéndome. Lo único seguro es que esa noche cerré mi puesto con un mal presentimiento metido en el estómago, como si algo estuviera esperando a que yo bajara la cortina metálica para acercarse por fin sin obstáculos. Terminé de acomodar mis cosas con movimientos lentos, casi automáticos. Había un silencio extraño en el mercado, un silencio que no era vacío. Estaba cargado, pesado, como si todas las paredes contuvieran respiraciones que no eran mías. Apenas bajé la cortina del todo, sentí un cambio en el aire. No era viento, era una presencia,
un desplazamiento de algo que se movía sin sonido. Yo intenté ignorarlo, caminar hacia la salida como cualquier día, pero mis pies no se movieron. Sentí una presión en el pecho que me impedía dar un paso más. Fue entonces cuando lo vi dentro de mi propia barraca, aunque yo juraría que estaba cerrada por completo. El viejo del pasillo estaba ahí, en el espacio reducido donde guardo mis cajas. No entró caminando, simplemente estaba. Tenía los hombros más caídos que nunca, y su rostro parecía hundido en sombras, aunque la lámpara del pasillo seguía encendida. Lo que más me impactó no fue verlo, sino darme cuenta de que lo estaba esperando. No sé cómo explicarlo, era como si una parte de mí supiera que ese momento tenía que llegar. Él se acercó sin moverse realmente, como si el espacio entre nosotros desapareciera por sí solo. Yo no dije nada, no podía. Mis labios estaban tensos y mis manos frías. No escuché su voz con mis oídos, fue dentro de mi cabeza donde la frase se formó clara, firme, sin posibilidad de duda. Me dijo que ya era mi turno de escuchar. Esa idea entró directo, como una orden que no buscaba convencer, sino simplemente cumplirse. Sentí un terror tan profundo que no me dejó reaccionar. En cuanto esa frase resonó dentro de mí, algo me tocó los oídos. No fueron manos visibles, pero la sensación era idéntica. Dedos fríos, largos, presionando de ambos lados al mismo tiempo. No pude moverme, no pude gritar. Era como si mis pensamientos se apretaran unos contra otros, intentando escapar. El mercado desapareció por un instante. Todo se volvió oscuro, pero no un oscuro de falta de luz. Era un oscuro lleno de murmullos. Murmullos que repetían palabras que yo nunca había escuchado, pero que, de algún modo, entendía completamente. No sé qué pasó después. Solo puedo decir lo que me contaron o lo que alcanzo a recordar en fragmentos sueltos. Según los otros vendedores, desaparecí durante 2 días. Dijeron que mi puesto quedó cerrado y que varios pensaron que yo había viajado o enfermado. Pero algunos juraron verme vagando por los pasillos antes del amanecer, murmurando cosas sin sentido, mirando fijamente las paredes como si esperara respuestas de ellas. Cuando me preguntaron por qué no respondía, dijeron que yo actuaba como si no los escuchara. De esos 2 días, solo tengo flashes. Un calor intenso subiendo por mi espalda, como fiebre, un olor a humedad, una sensación de estar rodeado por respiraciones que no puedo ubicar, y sueños tan pesados que parecían reales, como si alguien estuviera sentado al borde de mi cama, observando cada movimiento. En uno de esos recuerdos, creo haber visto al viejo muy cerca, pero no estoy seguro si era sueño o algo más. Cuando finalmente regresé al mercado, me sentía vacío, como si hubiera perdido algo fundamental en esos días. Les dije a todos que no me acordaba de casi nada y que debía haber sido una fiebre fuerte. Algunos se rieron, otros se preocuparon, pero hubo quienes me miraron con desconfianza. Yo solo repetí que había aprendido a quedarme callado. No sé por qué dije eso. Simplemente salió, como si fuera una frase memorizada que no me pertenecía. Desde que volví trato de actuar normal. Acomodo mi puesto, saludo a los compañeros, vendo lo que puedo. Pero noto que algunos mercaderes me observan cuando creen que no me doy cuenta. Dicen que a veces me ven hablando solo, que me quedo mirando un rincón del pasillo como si alguien estuviera ahí. Yo mismo me descubro moviendo los labios sin recordar qué estaba diciendo. Intento pararlo, pero es como si no dependiera de mí. Lo que más me inquieta es que, cada tanto, cuando el mercado queda en silencio y la luz se filtra por los techos altos, siento una presencia a mi lado. No la veo, pero sé que está ahí. Y aunque trato de no mirarla, tengo la certeza de que sigue esperando que escuche algo más. Algo que aún no estoy listo para entender.